Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué alegría tenerlos por aquí hoy. Como siempre espero que se encuentren súper bien y con mucha energía para descubrir juntos las historias que nos apasionan. Y hablando de pasión, hoy nos vamos a sumergir en un relato que me dejó, bueno, sin palabras, literalmente. El título lo dice todo, ¿verdad? Amor épico, el regalo impresionante de Ali la es la que te dejará sin palabras. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar un momento clave de una historia que, si no la conocen, les aseguro que se van a enganchar. Y si ya la conocen, prepárense para revivir esa emoción. Vamos a hablar de un gesto que sinceramente define lo que es el amor, el romanticismo y la dedicación. Es de esas cosas que te hacen suspirar, que te hacen creer en los cuentos de hadas, aunque estemos hablando de la vida real, o bueno, de una serie turca. Pero antes de empezar con el chisme jugoso, les recuerdo que si aún no son parte de esta comunidad, es el momento perfecto para suscribirse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de los vídeos que subo, porque siempre les traigo contenido fresco y emocionante. Y ya saben, si les gusta lo que ven, no duden en dejar su like y compartirlo con sus amigos. Eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, adentrémonos en la historia. Para entender la magnitud del regalo de Ali, necesitamos un poquito de contexto. Estamos hablando de la serie turca Esla. Para aquellos que no la conozcan, Esla es una joven criada en Estambul que es obligada a casarse con un hombre de su pueblo natal, Mardin. Ali es el hombre con el que se casa. Es un matrimonio forzado, y al principio, la relación entre ellos es complicada. Hay desconfianza, resentimiento, choque cultural y, por supuesto, la lucha de Esla por su libertad. Pero como suele pasar en las grandes historias, el amor florece en medio de la adversidad. Y Ali, con el tiempo, va demostrando que detrás de esa fachada de hombre fuerte y tradicional, hay un corazón enorme y un amor inmenso por Esla. Y es precisamente en ese camino de conquista donde llegamos al regalo que nos ocupa hoy. La situación en la serie es tensa. Esla está pasando por un momento muy difícil, lidiando con la opresión, las costumbres ancestrales, y la lucha por su independencia. Se siente atrapada, vulnerable y por momentos desesperanzada. Ali, que ya se ha enamorado profundamente de ella, quiere hacer algo que la haga sentir segura, amada y sobre todo, libre. ¿Y qué decide hacer? Pues hacerle un regalo que la dejara sin aliento. Un regalo que, más que un objeto, es una declaración de amor, un acto de valentía y un símbolo de esperanza. Ali decide construirle una casa. Sí, leyeron bien. Ali, con sus propias manos y con la ayuda de algunos hombres de la aldea, se dedica a construir una casa para Esla. No es cualquier casa. Es una casa preciosa con detalles cuidados, con ventanas amplias que dan al valle y al río, con un jardín lleno de flores, con todo lo que Esla siempre ha soñado. Es una casa que representa su libertad, su refugio, su nuevo comienzo. La construcción de la casa es un proceso que se muestra en la serie de manera muy emotiva. Vemos a Ali trabajando duro, poniendo cada ladrillo con cariño y dedicación. Vemos su determinación, su esfuerzo por complacer a Esla y por demostrarle su amor. La cámara captura cada detalle, desde la elección de la madera hasta la disposición de las flores en el jardín. Pero la verdadera magia está en el momento en que Esla descubre su regalo. La sorpresa, la emoción, la incredulidad en sus ojos. Es una escena que te toca el alma. Ver a Esla, que ha pasado por tantas dificultades, rodeada de amor y de un hogar que simboliza su independencia y su felicidad, es algo que te llega al corazón. La casa es un símbolo de mucho más que solo un lugar donde vivir. Representa la aceptación de Ali hacia Esla, su compromiso con ella y su deseo de que sea feliz. Representa la ruptura con las costumbres ancestrales que la oprimían y el inicio de una nueva vida, basada en el respeto y el amor mutuo. La reacción de Esla es indescriptible. Primero la sorpresa, el asombro, la incredulidad. Luego la emoción, las lágrimas, la alegría. Finalmente la comprensión de que Ali realmente la ama y que está dispuesto a todo por ella. Es un momento de conexión profunda entre ambos, un momento que sella su destino y que consolida su relación. Este regalo es tan impresionante por varias razones. Primero, por la magnitud del gesto. Construir una casa requiere tiempo, esfuerzo, dinero y sobre todo, muchísimo amor. Ali lo hace todo por Esla, sin dudarlo ni un segundo. Segundo, por el simbolismo que encierra.
La casa es un símbolo de libertad, de seguridad, de refugio y de esperanza. Es el lugar donde Esla puede ser ella misma, donde puede sentirse protegida y amada. Tercero, por la reacción de Esla. La emoción que siente es genuina y contagiosa. Su felicidad es la recompensa de Alil y la prueba de que su esfuerzo ha valido la pena. Y cuarto, porque es un momento épico que define la esencia de la serie. Es el momento en que el amor de Alil por Esla se hace tangible, visible y rotundo. Es el momento que nos hace suspirar, que nos hace creer en el amor verdadero, en ese amor que es capaz de superar cualquier obstáculo. Para que no se me olvide, quiero contarles algunos detalles que hacen de este regalo algo aún más especial. La casa está construida con materiales de alta calidad, con un diseño moderno y funcional que respeta la tradición local. Tiene amplios ventanales que permiten la entrada de luz natural y que ofrecen unas vistas impresionantes del paisaje. El jardín está lleno de flores de todos los colores y tamaños, y el interior de la casa está decorado con muebles elegantes y confortables. Pero lo más importante de todo es el ambiente que se respira en la casa. Es un ambiente de paz, de tranquilidad, de amor y de felicidad. Es un lugar donde Esla puede sentirse segura, protegida y amada. Es su hogar, su refugio, su nuevo comienzo. Este momento es tan importante que marca un antes y un después en la relación de Esla y Alil. A partir de ese momento ambos comienzan a construir un futuro juntos, basado en el amor, el respeto y la confianza mutua. Superan obstáculos, enfrentan desafíos y luchan por su felicidad. Y todo gracias a ese regalo impresionante que Alil le hizo a Esla. Así que, en resumen, el regalo de Alil fue mucho más que una simple casa. Fue una declaración de amor, un acto de valentía, un símbolo de esperanza y un momento épico que definió la historia de Esla y Alil. Espero que hayan disfrutado este vídeo tanto como yo disfruté contándoles esta historia. ¿Qué les pareció el regalo de Alil? ¿Les gustaría que alguien les construyera una casa? Cuéntenme en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y no se olviden, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún contenido. Muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo, chao. Hola de nuevo, comunidad. Como les prometí, hoy vamos a profundizar en ese momento épico de Esla, que nos dejó a todos con el corazón en un puño y con una sonrisa de oreja a oreja. Y es que, ¿quién no sueña con un amor así de incondicional y romántico? Hoy vamos a sumergirnos aún más en el regalo que Alil le hizo a Esla, ese gesto que, como ya les dije, es mucho más que una simple casa, es una declaración de amor, un símbolo de esperanza y un nuevo comienzo. Para aquellos que quizás estén descubriendo Esla a través de este vídeo, les recuerdo brevemente la premisa. Esla, una joven que crece en Estambul, es engañada y llevada a Mardin, su pueblo natal, donde es obligada a casarse con Alil, el jefe de la familia. Este matrimonio forzado, impuesto por las tradiciones ancestrales, marca el inicio de una lucha por la libertad de Esla y por la supervivencia de su amor. Al principio, la relación entre Esla y Alil es tensa, llena de desconfianza y resentimiento. Esla se siente atrapada en un mundo desconocido, en un ambiente hostil que atenta contra sus sueños y aspiraciones. Alil, por su parte, lucha contra sus propios demonios, contra las expectativas de su familia y contra la idea de un matrimonio impuesto. Pero poco a poco, la chispa del amor comienza a encenderse. Alil, con su valentía y su determinación, empieza a conquistar el corazón de Esla, demostrando que debajo de su fachada de hombre fuerte hay un corazón noble y generoso. Y es en este contexto de lucha y de crecimiento personal donde surge el regalo que nos ocupa, la casa que Alil construye para Esla. Este gesto es mucho más que un simple acto de generosidad, es una declaración de amor, un símbolo de esperanza y un nuevo comienzo para ambos. La construcción de la casa se convierte en un proceso emblemático en la serie. Vemos a Alil trabajando con sus propias manos, poniendo cada ladrillo con dedicación y cariño. Este proceso no solo resalta su esfuerzo y su dedicación, sino que también simboliza la construcción de su amor por Esla, la edificación de un futuro juntos, ladrillo a ladrillo. Durante la construcción, vemos a Alil involucrado en cada detalle. Escoge cuidadosamente los materiales, se preocupa por el diseño, e incluso supervisa la disposición de las flores en el jardín. Cada elemento de la casa es una extensión de su amor, una manifestación tangible de sus sentimientos.
La casa no es solo un lugar para vivir, es un reflejo de su alma, de su deseo de proteger y cuidar a Esla. La reacción de Esla al descubrir la casa es conmovedora. La sorpresa, la emoción, la incredulidad en sus ojos, el torrente de lágrimas que brotan de alegría, todo eso es una prueba de que Alil ha logrado tocar su corazón. La casa se convierte en su santuario, en un lugar donde puede ser ella misma, donde se siente segura y protegida. Es su refugio, su nuevo hogar, su nuevo comienzo. La casa no solo representa el amor de Alil, sino también la libertad de Esla. Simboliza su independencia, su capacidad de tomar sus propias decisiones, de vivir su vida de acuerdo con sus propios términos. La casa es un triunfo sobre las tradiciones ancestrales que la oprimían, un rechazo a las costumbres que la limitaban y la asfixiaban. Pero, ¿qué hace que este regalo sea tan especial? ¿Qué lo convierte en un momento épico que trasciende la pantalla y nos llega al corazón? En primer lugar, está la magnitud del gesto. Construir una casa es una empresa titánica que requiere tiempo, esfuerzo, dinero y sobre todo, muchísimo amor. Alil lo hace todo por Esla, sin dudarlo ni un segundo. Demuestra que está dispuesto a hacer cualquier cosa para hacerla feliz, para verla sonreír. En segundo lugar, está el simbolismo que encierra. La casa es mucho más que un lugar donde vivir, es un símbolo de libertad, de seguridad, de refugio y de esperanza. Es el lugar donde Esla puede ser ella misma, donde puede sentirse protegida y amada. Es el lugar donde puede empezar de nuevo, donde puede construir un futuro lleno de felicidad y de amor. En tercer lugar, está la reacción de Esla. Su emoción es genuina y contagiosa. Su felicidad es la recompensa de Alil y la prueba de que su esfuerzo ha valido la pena. La casa se convierte en un testimonio del amor que sienten el uno por el otro, un recordatorio constante de su compromiso y de su deseo de estar juntos para siempre. En cuarto lugar, es un momento que define la esencia de la serie. Es el momento en que el amor de Alil por Esla se hace tangible, visible y rotundo. Es el momento que nos hace suspirar, que nos hace creer en el amor verdadero, en ese amor que es capaz de superar cualquier obstáculo. Es el momento que nos recuerda que el amor, cuando es genuino, puede cambiar el mundo. Para profundizar un poco más, quiero contarles algunos detalles que hacen de este regalo algo aún más especial. La casa está construida con materiales de alta calidad, que garantizan su durabilidad y su belleza. El diseño es una mezcla de modernidad y tradición, que respeta la estética local y que se adapta a las necesidades de Esla. La casa cuenta con amplios ventanales que permiten la entrada de luz natural y que ofrecen unas vistas impresionantes del paisaje. El jardín está lleno de flores de todos los colores y tamaños, que aportan alegría y vitalidad. El interior de la casa está decorado con muebles elegantes y confortables, que crean un ambiente acogedor y relajante. Pero lo más importante de todo es el ambiente que se respira en la casa. Es un ambiente de paz, de tranquilidad, de amor y de felicidad. Es un lugar donde Esla puede sentirse segura, protegida y amada. Es su hogar, su refugio, su nuevo comienzo. La casa es un símbolo de la transformación de Alil. Al construirle la casa, Alil demuestra su compromiso con Esla y con su futuro juntos. Se convierte en un hombre que está dispuesto a romper con las tradiciones que oprimían a Esla, que está dispuesto a luchar por su amor, que está dispuesto a ser el hombre que Esla necesita. A partir de ese momento, la relación entre Esla y Alil se fortalece aún más. Ambos comienzan a construir un futuro juntos basado en el amor, el respeto y la confianza mutua. Superan obstáculos, enfrentan desafíos y luchan por su felicidad. Y todo gracias a ese regalo impresionante que Alil le hizo a Esla. La casa se convierte en un símbolo de su amor, un recordatorio constante de su lucha y de su victoria. Es el lugar donde construyen su familia, donde comparten sus sueños y donde disfrutan de la vida. Es el lugar donde encuentran la felicidad y la plenitud. En resumen, el regalo de Alil fue mucho más que una simple casa. Fue una declaración de amor, un acto de valentía, un símbolo de esperanza y un momento épico que definió la historia de Esla y Alil. Es un gesto que nos recuerda que el amor verdadero es capaz de superar cualquier obstáculo, que el amor verdadero es capaz de transformar la vida. Espero que este vídeo les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Me encanta compartir con ustedes estas historias que nos hacen soñar, que nos hacen creer en el amor y en la esperanza. ¿Qué opinan ustedes sobre el regalo de Alil? ¿Les gustaría que alguien les construyera una casa?
¿Cuál es el gesto romántico más impresionante que han visto en una serie o película? Cuéntenme en los comentarios, me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y no se olviden, si les gustó el vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.